Saludos camaradas, soy Valentín Ibarra, soy secretario político del Frente de la Juventud Comunista aquí en Nuevo León y este video corto es únicamente para resolver una serie de dudas que algunos de nuestros camaradas nos preguntaron en una historia reciente que realizamos en nuestros posts de Instagram. Esta va a ser la primera dinámica para poder resolver dudas en torno al marxismo-leninismo y sobre todo frente a nuestro partido, que somos parte del Partido Comunista de México. Entonces, antes de iniciar, animaría a todos los camaradas que nos ven seguir preguntando, ya sea en este mismo post, en comentarios, o cuando realicemos un post específico. Vamos a iniciar con las preguntas. El camarada Antonio Rojas nos pregunta, ¿qué es el marxismo dogmático? O ultraizquierdismo, que al fin de cuentas es una forma de revisionismo. Tenemos que tener en cuenta que el marxismo es ante todo una ciencia. Es una ciencia y una metodología. Es la ciencia que tiene el proletariado para poder alcanzar el poder y es una ciencia que busca, ante todo, la instauración de la dictadura del proletariado. Y como una ciencia se adapta a las condiciones materiales que existen en cada país determinado. Sin embargo, muchas veces esto tiende a caer en formas de revisionismo. Hay revisionismo ultraizquierdista y revisionismo de derechas. Aquí nos vamos a enfocar principalmente al revisionismo de izquierda, que son aquellos camaradas que en el afán de realizar la revolución no toman en cuenta ni las condiciones materiales, ni las condiciones objetivas, ni mucho menos las condiciones subjetivas. Por consiguiente, ellos siempre abogan por la insurrección armada, política, violenta, sin tomar en cuenta si existe o no existe un partido de vanguardia, si las bases sociales están establecidas para la creación de una revolución armada, y a eso se le denomina dogmatismo. El hecho de no considerar en lo más mínimo las condiciones materiales para la consecuente toma del poder y para una acción política de un partido. El camarada Serna pregunta, ¿por qué elegir marxismo-leninismo? Bueno, tenemos que entender, como dije anteriormente en la pregunta pasada, que el marxismo es una metodología y es una guía para la acción. El marxismo clásico o marxismo ortodoxo es la forma en cómo Marx describió las contradicciones junto con Engels que genera el propio sistema capitalista. Sin embargo, el capitalismo que vivió Marx no es el mismo capitalismo en el cual nosotros convivimos diariamente, porque era un capitalismo premonopolista, no imperialista, un capitalismo naciente. Nosotros vivimos en un capitalismo tardío, vivimos en la época del imperialismo y por consiguiente vivimos las guerras de rapiña que causa el imperialismo en todo el mundo y en todo el globo. El marxismo-leninismo son las condiciones del marxismo adaptadas en la época del imperialismo y es precisamente la doctrina, así como la metodología que siguió el camarada Lenin y el camarada Stalin para la consagración de la dictadura del proletariado en la Unión Soviética y posteriormente en buena parte de Europa del Este y en algún tiempo en Asia. Por eso marxismo-leninismo, porque es el marxismo en la época del imperialismo, un imperialismo que nosotros vivimos continuamente, que vimos en Gaza, en Irán y en nuestro propio país, ya que Estados Unidos somete de manera imperialista, con injerencia económica y muchas veces también militar, nuestra propia soberanía y de cualquier país capitalista subdesarrollado que busque expandir los mercados del imperio norteamericano. Nuestro mismo camarada nos pregunta cuál es la diferencia entre las diferentes corrientes del marxismo, o mejor dicho, del comunismo. Bueno, principalmente en su carácter científico. Si se refiere a los antecesores de lo que viene siendo la ideología socialista, como el socialismo utópico, es que no consideraban el materialismo histórico como la metodología para el análisis. Por ejemplo, los socialistas utópicos pensaban erróneamente que el ser humano es bueno por naturaleza, cuando realmente el ser humano no es bueno ni malo, simplemente se adapta a las condiciones materiales existentes. Si se refiere, por el contrario, a los diferentes marxismos que han existido o las diferentes variantes de socialismo que han existido en diferentes países socialistas, esto es porque al ser una doctrina materialista, se adapta a las condiciones de cada país. El marxismo, el socialismo o el comunismo mexicano no puede ser el mismo que, por ejemplo, en Finlandia, porque las condiciones subjetivas y objetivas son diferentes. Y es muy importante tener en cuenta que estas contradicciones también tienen diferentes maneras de resolverse. Sin embargo, la contradicción principal siempre va a ser la contradicción capital-trabajo. Por último, se nos pregunta qué es el Estado. Cuando los socialistas decimos que queremos la destrucción del Estado, nos referimos al Estado burgués. Un Estado es una herramienta de dominación de una clase por sobre otra. El Estado es una herramienta de dominación, tiene el monopolio de la violencia y el Estado hace o deshace las leyes a su conveniencia. No es lo mismo el Estado capitalista democrático burgués, en donde vivimos en México, a, por ejemplo, el Estado feudal que existía en Europa.
¿Por qué? Porque las contradicciones que genera y la clase dominante que domina ese Estado es diferente. Cuando decimos que buscamos la consolidación de la dictadura del proletariado, nos referimos a la destrucción del viejo mundo, que los muros del viejo mundo caigan y se construya sobre sus cimientos un Estado para los obreros, no para todos, para la mayoría, que son los obreros y la clase trabajadora. En cambio, para la burguesía recientemente derrotada y apartada del poder, una dictadura férrea, clara y autoritaria. Ya por último, les invito directamente a seguirnos en nuestra página de Instagram o también en nuestra página de Facebook si se les hace más cómodo, y de igual manera enviarnos mensajes si desean hacer la militancia política. Aquí directamente en nuestro núcleo son todos bienvenidos y aquí realizamos formación política, ideológica y práctica, así como también salimos a las calles directamente a politizar a los trabajadores. También invito a quienes a lo mejor ya no son tan jóvenes pero nos están viendo directamente a militar en nuestro partido. Cualquier duda y cualquier comentario pueden directamente escribirnos. Hasta la próxima. Hasta la victoria siempre, camaradas.